Estamos con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, que visita el Chaco, vino para una serie de actos en conmemoración del triunfo electoral de 1983. ¿En qué van a consistir esos actos y cuál es su agenda acá en la provincia, diputado? Bueno, son varias actividades, algunas tienen que ver con reuniones en el partido, por supuesto voy a ir a asistir a la legislatura, agradecer en particular a Karim Pecci y a Raúl Acosta, que fueron los autores de la iniciativa, a todo el bloque de la Unión Cívica Radical y al resto de los bloques especialmente, y a la presidencia de la Cámara y al gobernador por promulgar el proyecto, y al conjunto de los chaqueños, porque en definitiva son los propios chaqueños los que a través de sus representantes le hacen este reconocimiento a la figura de Raúl Alfonsín, que en el fondo es un reconocimiento, ¿sabes a qué? Al conjunto del pueblo argentino, que supo hacer lo que no habíamos podido hacer en otras circunstancias para terminar definitivamente con las dictaduras en el país. Bien. ¿Recuerda usted cómo vivió el triunfo del 83 y la recuperación de la democracia? Sí, tenía 30 y pico de años, sí, por aquel entonces. Tenía 12, no. 31, bueno, te cuento, mira, sí, con preocupación, porque ahora que estaba de moda hablar de herencias desde hace tiempo, ¿no? Herencias eran las de antes, para que te des una idea, nada más. Así no aburrimos. En el 2015, por ejemplo, la inflación heredada, que era alta, era del 30%, ¿no? Vos sos muy jovencita, pero ¿sabés de cuándo era la que heredó Alfonsín de la dictadura? El 600% anual. El déficit fiscal heredado en el 2015 era más o menos de 5.6, y era alto, del PBI, del Producto Bruto Interno. ¿Sabés cuánto era en la época de Alfonsín? El 16% del Producto Bruto Interno. En este gobierno recibió unas 30.000 millones de dólares de reserva, que era poco. ¿Sabés cuánto recibió Alfonsín? 250 millones de dólares de reserva. Había que manejar todo eso. Esos son algunos de los datos, nada más. Los productos primarios, que son los que nos permiten a nosotros, aún en momentos de crisis, recuperarnos con velocidad, sobre todo los del sector agropecuario, no valían nada. Nada valían, comparado con lo que valen hoy. Bueno, las tasas de interés estaban altísimas, las tasas en el mundo, las que pesaban sobre nuestra deuda, arriba del 16%, era una herencia terrible. Y además sumale los derechos humanos y sumale lo de la guerra y la desindustrialización del país y una sociedad que había venido postergando demandas y se le exigía todo al gobierno democrático. Pero gracias a Dios, yo tengo que reconocerlo, me reconcilié mucho con la sociedad, porque estaba enojado por lo que había pasado durante el proceso, con una gran parte de la sociedad no queriendo enterarse. Bueno, gracias a Dios tuvo el coraje de hacer algo y acompañar, si no hubiera sido imposible, algo que no se hizo en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo se hizo lo que se hizo en la Argentina después de una dictadura como la nuestra, en ningún lugar del mundo. ¿Qué fue lo que se hizo? Llevar a los que hasta hacía 24 horas nos habían gobernado, nos habían torturado, nos habían matado, nos habían secuestrado, al banquillo de los acusados. Por supuesto, no querían que hiciéramos eso. Si no hubiera habido un pueblo que sostuvo esa decisión, que acompañó esa decisión y que tuvo dispuesto a consolidar la democracia sin claudicaciones, hubiera sido imposible. Por eso estos reconocimientos en el fondo son al pueblo, no al presidente. Todo eso es un diagnóstico de cómo lo vivió el país, pero a nivel familiar y personal, ¿cómo atravesó ese momento? Yo, para que te des una idea, cuando conocimos que habíamos ganado las elecciones, mi padre junto con mis hermanos y todos se fueron al Comité Nacional a dirigirse a toda la multitud que estaba allí en la calle. Yo me fui a casa preocupado porque sabía o pensaba que los problemas iban a ser muy grandes y tenía la convicción. Mirá vos, ya pensando en el 83, en el 89 yo. En el año de 1983 ya pensaba quién iba a ganar en el 89. Sí. Y tenía la convicción de que cualquiera fuera el partido que ganara las elecciones iba a perderlas en 1989. Porque eran tan grandes los desafíos y tan grandes las dificultades que teníamos que no íbamos a poder dejar satisfecha a la sociedad. Así todo, ¿sabés cuánto sacamos? El 38% de los votos. Hoy sabés lo que daría, ¿no? Porque el partido tuviera el 38%, pero los vamos a volver a tener. Bueno, y después con mucha preocupación, con anonimato, a mí no nos conocía nadie nosotros.
y hacíamos todo lo posible para que no nos conocieran. Lamentablemente cuando haces política, yo después sí empecé a hacer política ya asumiendo responsabilidades dirigenciales, te haces conocer. Ojalá si pudiera ser un hombre público anónimo, pero no se puede. Por ahora no se ha inventado la manera. Y después con una gran solidaridad con mi padre, acompañándolo, pero no en la función pública. Ninguno de nosotros fue funcionario. Algunos nos criticaban por eso hacia adentro del partido. Eso fue una decisión que Raúl Alfonsín compartió también. No sé si era buena o no, pero bueno, lo cierto es que con mucha angustia en la gestión. Por ejemplo, la inflación a mí me hacía mucho daño, porque bueno, a mí no me conocían, pero eso tenía una desventaja. O una ventaja, porque por ahí con la inflación te podían putear también si te reconocían, ¿no? ¿Qué pasaba? Iba a comer a un restaurante, me sentaba al lado de una mesa y la gente no conocía quién era el que estaba al lado de ellos. Entonces empezaba a decir barbaridades, cualquier cosa. A veces me he levantado enojado y diciéndole, mire, perdónenme, yo no quise escuchar, pero no hubo más remedio que oír lo que dijeron. Y ustedes están diciendo todas disparates y todas mentiras. Es decir, me enojaba con la gente, o con los taxistas, por ejemplo. Bueno, pero lo de las caras pintadas, fue un momento muy difícil, en aquella transición. Todo fue muy difícil. La política es muy difícil, siempre, Sí. Siempre. ¿Sabe una cosa? Lo que quieran, cosas fáciles, que se dediquen a la física o a la matemática, no a la política. Usted habló de los juicios a los militares y antes de ayer, se conocieron palabras de la diputada Carrió. Sí. Pidiendo de alguna manera prisión domiciliaria para aquellos que estén juzgando condenas y tengan más de 70 años y una revisión de algunos juicios. ¿Usted qué piensa de eso? Lo primero está en la ley, lo tiene que decir la justicia. Lo segundo me preocupa más porque yo no conozco. Ella ha dicho que hay que dejar en libertad a una serie de ex oficiales del ejército que fueron condenados sin prueba. Sí. Bueno, que diga cuáles, porque yo no tengo noticia. Puede ser, yo no lo digo que no, pero que diga cuáles son los casos, a qué caso se refiere, y en todo caso no agotar el reclamo en un pedido de libertad, si no vamos a hacerle juicio político a los jueces que fueron capaces de condenar a alguien sin respetar el debido proceso y sus derechos constitucionales. Es una barbaridad, pero yo no lo conozco eso. No lo conozco. Otra cosa que me preocupa de la doctora Carrió, a quien la respeto mucho, sobre todo cuando opina sobre lo jurídico, es que esté pensando en instalar algo así como lo que ella proponía derogar con relación a la dictadura, la obediencia debida. Porque parece que ahora dice que hubo dos clases de empresarios corruptos: los que querían hacer negocios y los que se sintieron extorsionados y no pudieron actuar con libertad para decir que no. Yo la verdad que eso no entiendo qué quiere decir. Porque te digan que te extorsionan para hacer un negocio, que ganas mucha plata. Bueno, puede ser que se defiendan ante la justicia y que devuelvan la plata. ¿Y sobre las domiciliarias de represores qué opinas? Bueno, eso lo dice la ley. La ley, y no se puede. Si no nos gusta, cambiemos la ley, salvo que la justicia diga por alguna razón que podría generarse alguna complicación en alguna investigación que esté pendiente. Pero si no nos gusta la ley, y esto aquí me van a criticar algunas organizaciones por ahí de los derechos humanos, pero tenemos que cumplir la ley. Lo que tiene que cumplir es la justicia y dirá si se dan o no las condiciones para eso. Hay que cumplir la ley. Si no nos gusta la ley, cambiémosla, pero no la violemos, porque eso no hace un país civilizado. Bien. Volviendo un poco a la figura de su padre, si tuviera que contarles a los jóvenes de hoy quién fue Raúl Alfonsín y qué valores personales y políticos tenía, ¿qué les diría? Es muy difícil porque yo soy el hijo. Te imaginas que soy el menos indicado, pero a ver, para mí, en primer lugar te voy a decir una cosa que no era para nada chinchuda, como dicen. Vamos a empezar por lo menos importante, ¿no? No era para nada chinchuda, un hombre de muy buen humor, en serio. Callado, si de política se trataba, muy callado. Si vos ibas a una reunión en la que había 30 dirigentes y no sabías cuál de esos 30 era presidente, seguramente si alguien te preguntaba no hubieras acertado, no hubieras dicho ese que está allí de bigotes, el más grande, no, hubieras dicho tal vez otro, porque era muy callado, escuchaba mucho, y esa creo que es una virtud de un político, ¿no? Escuchar y guardarse las cosas que tiene que guardarse. Después era un hombre que a mí por ejemplo, me enseñó a potenciar lo bueno de la gente. Lo bueno, cuando se criticaba en casa en general, se molestaba a mi padre, ¿no?
Decía, mire, hay que tratar de potenciar lo bueno, todos tenemos, limitaciones y debilidades. Después un hombre con un gran desinterés por las cosas materiales. A mí me preguntan a veces, ¿cuál es la mayor garantía para que los gobernantes no sean corruptos? Que no te interese la plata. Que te interese hacer sus necesidades básicas, justicia social también para uno, ¿no? Claro. Pero que no te interese la plata, que no sea para vos un objetivo central la plata en la vida. Es, yo diría, la principal, ser honrado, por supuesto. Bueno, pero después es una persona muy preocupada por el diálogo, porque era consciente de la necesidad de terminar con la grieta. Él hablaba de la grieta, pero tenía otro nombre. Pero, claro. Él le llamaba desencuentros populares irreductibles, antagonismos irreductibles, decía él. Y decía que esos antagonismos irreductibles entre peronistas y antiperonistas, radicales y antirradicales, eran los que explicaban las interrupciones institucionales en el país. Bueno, entonces, la grieta es otra cosa. La grieta es eso, esos encuentros entre los argentinos. Eso es la grieta. Lo que pasa es que estamos cometiendo el mismo error. No aprendemos de la historia, creemos que con la grieta vamos a salir mejor de los problemas que tenemos. Estamos muy equivocados. Tratemos de aprender de la historia. Y creo que la política está haciendo un esfuerzo para eso, no todos, por supuesto, algunos políticos y en todos los partidos no, algunos empresarios y no todos tampoco hacen ningún esfuerzo, y muchos periodistas, algunos, no la mayoría, que criticaban mucho la intolerancia, la confrontación, la crispación, la grieta en definitiva. Bueno, parece que están interesados en profundizarla, lamentablemente. Yo no sé si no son conscientes. ¿Tiene nombres propios? No, eso sería agrietar más todavía. Yo trato de no agrietar, pero bueno, somos grandes nosotros, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que pasa, cuáles son las posiciones en cada uno de los temas que tienen los políticos o los hombres que cuentan con la posibilidad de dirigirse a la sociedad, formar opinión. Somos una sociedad de gente grande ya, ¿no? Usted ha sido crítico hacia la cúpula del Partido Radical. Sí. Le hago la siguiente pregunta. Sí. ¿La UCR en Cambiemos perdió su esencia? No, yo creo que las puso en suspenso. Pero, pero a la cúpula, la cúpula del Comité Nacional, ¿no? Porque tenemos que distinguir cómo se puede comprobar si el partido ha sido fiel a sus convicciones. Bueno, frente a las decisiones que se tomaron, hay que ver qué actitud tuvo. Y yo creo que en muchos casos tuvimos actitudes que no tenían nada que ver con nuestra identidad. Pero pero creo que esto es válido para el Comité Nacional. Porque en el Congreso las cosas son distintas. Cuando en el Congreso hay cosas que se deciden en el Congreso, allí tenemos nosotros la posibilidad de participar con Ángel, que estaba frente al bloque, con Mario Negri. Me refiero a las decisiones que se toman desde el Ejecutivo. Esas no pasan por el Congreso. Y en esa no hemos querido ser consultados. Yo no le reprocho al PRO, no hemos querido ser consultados. Y bueno, el hecho de que no hayamos querido ser consultados ha hecho que no podamos aportar como podríamos haber aportado para evitar algunos errores que se cometieron. Vos me preguntaste recién, ¿cuáles? Sí. Bueno, está bastante claro, porque algunos tuvieron que dar marcha atrás. Tuvieron que dar marcha atrás, por ejemplo, con las tarifas, por ejemplo, con la designación de los jueces, por ejemplo, con el correo, bueno, varias. Y se tomaron decisiones también muy buenas. Yo acompaño, yo hago lo que dijimos cuando celebramos este acuerdo que íbamos a hacer, que había que acompañar todo lo que fuera muy bueno y ayudar, y tratar de hacer conocer nuestras opiniones, y en el caso, frente a otras decisiones, y en el caso de que no haya acuerdo, sintetizarlo, dialogar. La política hay que dialogar mucho, la política es diálogo, decía Raúl Alfonsín, bueno, y me parece que nos hemos olvidado, pero no porque el PRO no quiera dialogar, es como si nosotros solamente quisiéramos oír. En el Comité Nacional, se ha transformado en un desierto propositivo, digamos. Comité Nacional. Ahora es distinto con Sapia en el frente de la Convención Nacional. Ahora la Convención está trabajando en la reforma laboral. Acá está el presidente del Instituto de Políticas Públicas, el biólogo Pablo Quiroga. Está trabajando en las reformas educativas, en la reforma tributaria, en la reforma del sistema de jubilaciones. Todas cuestiones muy importantes, en las políticas de crecimiento. Todas cuestiones muy importantes en las que la Unión Cívica Radical, si quiere servir a los argentinos, debe decir las cosas que realmente piensa. Bien, ¿y cómo ve al país hoy, en una foto del hoy, en la economía y en lo social? Bueno, complicado el país, ¿no? Porque era una Argentina muy complicada,
yo diría que está tan complicada como en el 2015. Incluso no avanzamos nada, que le haya llegado a la sociedad, no creo. Sí hemos resuelto algunos problemas cuyas, algunos problemas que si no los hubiéramos resuelto estaríamos peor. Ahora, hay cosas que se han hecho que no se debían haber hecho, y desde mi punto de vista se podían haber evitado si la Unión Cívica Radical hubiera tenido un poquito más de atrevimiento. Y si se hubiera atrevido la Unión Cívica Radical, no se hubiera tomado alguna decisión, el presente sería mejor y probablemente el futuro sería mejor. ¿Por ejemplo con las tarifas? Por ejemplo con las tarifas, yo lo dije en su momento, porque creo que la mejor manera de colaborar es diciendo lo que... Yo creo que soy el que más colaboro, diciendo lo que uno cree y de manera respetuosa y constructiva, y como yo... ¿Siente que lo escucha? No, mucho no. En términos dirigenciales, a mí eso no me interesa tanto. A mí lo que me interesa es que la sociedad vea que yo, por lo menos, hago lo que creo que hay que hacer. Bien. Aunque eso me signifique... No es gratis, Sí. No es gratis, hay que pagar costos por eso. Y costos bastante elevados. Antes era mucho peor, porque antes te podían... Si opinabas algo contra los gobiernos, la dictadura te hacían desaparecer. Ahora por ahí te hacen desaparecer de algunos medios. ¿Qué le vas a hacer? Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Son cosas gajes del oficio. ¿Cómo visualiza el Congreso a partir de diciembre con el nuevo equilibrio de fuerzas? Bueno, no es muy diferente que el anterior, no tiene mayoría Cambiemos, pero está más cerca de lograr mayoría, lo que necesita menos acompañamiento para lograr quórum y para lograr aprobaciones de leyes. Yo espero que se discuta mucho, hasta ahora se ha discutido, y eso ha sido interpretado como una virtud de Cambiemos. Yo creo que lo es. Pero lo cierto es que, objetivamente, hasta ahora no se podía hacer otra cosa que dialogar, porque si no, no había una mayoría para sacar leyes. Así que había que dialogar sí o sí. Espero que si algún día se logran las mayorías, no se abandone la idea del diálogo, que es muy importante. Y ahora estamos más cerca de lograr, los consensos necesarios. Espero que mi partido se haga cargo en todas estas discusiones que te digo que están por darse ahora y sobre las que está trabajando la Convención Nacional, se haga cargo de su propia identidad y defienda las posiciones que tiene que defender. Yo quiero que cuando los trabajadores, o cuando los jubilados, o cuando los maestros y los docentes, las enfermeras, los médicos de la salud pública vean a la Unión Cívica Radical, vean un compañero de ruta, no alguien del que se tienen que cuidar. ¿Qué le pareció el paso al costado de Ángel Rosas de la jefatura del bloque? Lo lamento mucho, no por Ángel. Ángel tengo un gran respeto y una gran estima. Lo lamento mucho porque creo que es un hombre que le aportaba mucha calidad al funcionamiento del bloque. Aunque yo no estaba acá cuando tomó esa decisión, razón por la cual no pude hablar con él, pero lo lamento, sí. ¿Hubiera tratado de convencerlo de que no haga lo que dice? Yo soy muy respetuoso de una decisión de esa naturaleza, muy respetuoso. Y hubiera hablado con él y en el curso de la conversación creo que me hubiera dado cuenta si correspondía o no que le dijera algo. A priori te digo que primero hubiera querido semblantearlo, porque a veces a mí muchos me vienen a decir algunas cosas y yo les digo por ahí, ¿cómo me puedes pedir que haga eso? Bueno, nada inmoral, pero salvo que por inmoral entiendas acompañar una decisión que vos crees que está equivocada. Yo con lo de las mineras, por ejemplo, yo fui a las marchas contra la minera. El partido fue a las marchas. Julio Martínez, que es ministro de Defensa, fue baleado con balas de goma por ir a la marcha contra la política minera en la cordillera argentina. Es muy malo desde el punto de vista de los intereses del país lo que está pasando con la minería. Es muy malo desde el punto de vista ambiental lo que está pasando con la megaminería y los glaciares. Es muy malo lo que está pasando desde el punto de vista social con los pueblos originarios, en esas zonas donde están radicadas las grandes empresas megamineras. Se manejan, destruyendo economías ancestrales y sin reconocerle ningún derecho. Es muy grave eso. ¿Qué y si algunos dirán, eso a mí no me interesa, sería bueno que llevaran los hijos a vivir a orillas de ese río Hachal, por ejemplo, que fue 2 veces cianurado, 3 veces. Algunos medios intentan demonizar a los mapuches. ¿Usted cómo visualiza la problemática? Espero que no se transforme esto, por Dios, porque es una sociedad tan agrietada. ¿Por qué se agrieta una sociedad? Porque no hay comportamientos muy racionales. Si hubiera comportamientos racionales, es decir, racionalidad en los comportamientos y grieta es una contradicción. Espero, digo, que
no se extienda un sentimiento racista, ¿no?, con relación a esto, ¿eh? Espero que no se extienda un sentimiento racista. Yo estoy muy preocupado con estas cosas, porque en realidad todo tiene que ver con el caso Maldonado, ¿no? Y la verdad que algunas posiciones de periodistas incluso a mí me llaman la atención. Estoy muy contento por la reacción que hubo del pueblo, muy diferente. La mayoría reaccionó exigiendo, a veces sin saber, pero exigiéndole al gobierno que aclare y que haga todo lo necesario y que no quede ninguna duda. ¿Y a quién le va a pedir? ¿A la AFA? ¿A quién le va a pedir? A la iglesia. El gobierno tiene que hacerse cargo de los problemas, no puede victimizarse. ¿Sabéis quién es la única víctima? Santiago Maldonado. Y no estaba en Chile, no estaba escondido, estaba muerto. ¿A usted le parece que el Estado es responsable? No, yo no creo que el gobierno haya sido responsable. Ahora, el Estado no lo sé, lo tiene que determinar la justicia. El Estado es el conjunto de poderes del Estado, y uno de las reparticiones que intervino allí está siendo sospechada. Yo no lo digo que lo sea, pero tiene que averiguar la justicia, ¿no? Así que bueno, esperemos que se avance en eso, porque te decía, estaba contento porque la sociedad había reaccionado bien, ¿eh? Incluso vos te tenés que hacer cargo incluso de la mala fe de aquellos que, aunque sea deleznable, tratan de llevar agua para su molino con estas cosas, lo que es deleznable, ¿no? La utilización política. O sea, pero aún en esos casos vos tenés que actuar como corresponde, ¿eh? Y no cometer el mismo error, aunque de signo distinto. Algunos querían sacar partido y otros no querían pagar costos políticos. No, lo que hay que hacer es averiguar qué fue lo que pasó. Sí me preocupa algunos periodistas y algunas manifestaciones, incluso con amigos, que me hacían acordar a lo que pasaba en la década del 70, cuando la represión, cuando la dictadura militar. Están en Europa, por algo será, en realidad murieron en un enfrentamiento armado. Embajador de Venezuela, Hidalgo Solá, bueno, las cantidades de cosas que se decían con el ánimo de tratar de explicar lo que era el horror, como si el hecho de que estuvieran o no en una organización de esa naturaleza justificaba el asesinato a una persona desarmada, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría ha reaccionado de otra manera, eso me parece muy bien, parece muy bien. Acaba de renunciar hace unas horas la procuradora Gils Carbó. ¿Cómo analiza y cómo ve esa renuncia? Yo hubiera hecho lo mismo en el lugar de ella. Y las más, lo dije, yo creo que tendría que ahorrarle un trauma a las instituciones de la Argentina, un estrés a las instituciones de la Argentina, y renunciar. Me alegro de que haya hecho eso. Bien. Me alegro de que haya hecho eso. La última, ¿cuál es su futuro político? Mi futuro como ser humano, primero tratar de durar bastante más sobre este planeta, y después tratar de trabajar por las ideas que tienen que ver con la Unión Cívica Radical, es decir, las ideas en función de las cuales, aquellas ideas en función de las cuales yo me acerqué al partido, porque si el partido pensara otra cosa, yo no sería radical. Entonces lo que quiero es que no le cambien el sexo al partido, por lo menos sin discusión. Entonces que siga siendo lo que fue la Unión Cívica Radical siempre. Y bueno, a esa tarea me voy a dedicar. Después veremos las circunstancias frente a qué responsabilidades nos ubican. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos.